¿Escuchaste hablar de los fariseos, de los escribas, de los saduceos? ¿Escuchaste hablar de los celotes? ¿Escuchaste hablar de los esenios? Eran distintos grupos religiosos que vivían en la época de Jesús, en ese judaísmo del primer siglo. Y cada uno de ellos tenían distintas creencias. ¿Por qué es importante? Porque aparecen en la Biblia. Y tú muchas veces que estás predicando y dicen entonces los fariseos, entonces los saduceos, entonces los escribas, los esenios, los celotes, y no sabes de qué se trata. Bueno, en este video vas a descubrir quiénes eran, qué creían, qué decían, qué pensaban cada uno de estos grupos religiosos que vivían y interactuaban en la época de Jesús. Así que, si quieres saber, quédate mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal y te invito a que te puedas suscribir y darle me gusta. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran, número uno, defensores estrictos de la ley y de la tradición oral judía. ¿Nunca escuchaste hablar de la tradición oral? Bueno, los judíos tenían dos tipos de escritos. Una era la tradición escrita, los libros de Moisés, de los profetas y así sucesivamente, y otra era la tradición de los ancianos, que era una tradición oral. Bueno, los fariseos eran defensores de ambas leyes, de la oral y de la escrita. Creían en la resurrección, creían en los ángeles y también creían en el juicio final. Tenían una gran influencia entre el pueblo y enseñaban en las sinagogas. Esto es muy importante. Los fariseos eran los encargados de la vida espiritual del pueblo fuera del templo. Ellos enseñaban y estaban en las sinagogas para instruir al pueblo en la ley y en la tradición de los ancianos. Tendían al legalismo religioso y fueron muy criticados por Jesús, al mismo tiempo que ellos enfrentaron continuamente a Jesús porque pensaban que Jesús violaba tanto la ley como la tradición oral, o sea, no estaba de acuerdo con los dichos de los ancianos del pasado. Esos eran los fariseos. ¿Y qué tal los escribas? Por otro lado, los escribas eran expertos e intérpretes profesionales de la ley. Ellos se dedicaban estrictamente a interpretar la ley escrita y se profesionalizaban y tenían un expertise sumamente grande con respecto a todos los detalles de la ley escrita. Pero también eran los copistas responsables de preservar las escrituras. O sea, el hecho de que tengamos las escrituras es por los escribas. Ellos eran sumamente meticulosos y responsables para preservar el texto escrito, para transcribir lo que habían escrito los profetas, el Pentateuco y así sucesivamente. Eran una autoridad en asuntos doctrinales, religiosos y legales del pueblo, por cuanto ellos sabían todas las minucias de la ley. Así que cuando se necesitaba a alguien que diera un veredicto muy fiel en asuntos doctrinales, se buscaban a los escribas y también en asuntos legales. Y muchos escribas pertenecían también al grupo de los fariseos, si bien no eran fariseos. Por otro lado, estaban los saduceos, una secta dentro del judaísmo que aceptaban únicamente la Torá escrita. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, llamado Torá o la ley. Entonces,
Para ellos, la única autoridad escritural era la Torá. Negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles y también negaban la existencia del mundo espiritual. Pero controlaban el templo y el sacerdocio. La mayor parte de los sacerdotes y de los que trabajaban en el ámbito sacerdotal dentro del templo, bueno, eran saduceos. Y también, obviamente, cooperaban políticamente con Roma, o sea, se aliaban con el enemigo para perpetuarse en el poder. Eran esos que eran un poco veletas. Si cambiaba Roma y venía otro imperio, ellos estaban ahí. Las personas venían e iban, los tiempos pasaban, pero ellos se perpetuaban en el poder. Era como una casta religiosa. Otro grupo que inclusive había un discípulo de Jesús que se identificaba con ello eran los celotes. Ya puedes imaginar de dónde viene celotes, viene de celo. Ellos eran nacionalistas judíos en extremo, que promovían la rebelión armada contra Roma o contra cualquier dominación extranjera. Ellos querían que Israel fuera gobernado únicamente por Jehová y nadie más debía dirigir y gobernar a Israel. Bueno, ellos hacían lo que fuera necesario para cumplir ese propósito. Su identidad estaba basada por un celo radical en la ley y por la ley. Inclusive ellos fueron los que participaron en la rebelión judía del año 70 cuando Jerusalén fue destruida. Esa destrucción que predijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 25 en adelante. Así que ellos eran los celotes, una secta radical dentro del judaísmo. Por otro lado tenemos los esenios. Esenios significa apartados. Vivían en comunidades austeras y apartadas. Ellos se alejaban de las ciudades, se iban a zonas desérticas con el objetivo de consagrarse más a Jehová. Practicaban estrictas normas de pureza espiritual. No les gustaba contagiarse ni contaminarse con otras personas. Tenían una fuerte esperanza apocalíptica. Es más, la biblioteca encontrada en Qumrán, en esa zona y en esas cuevas de Qumrán, eran manuscritos esenios, con lo cual se demuestra que su vinculación con las escrituras y con la preservación del texto era muy, pero muy fuerte. ¿Cuáles eran las diferencias principales entre los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, los esenios? En cuanto a la interpretación de la ley, los fariseos interpretaban las cosas espirituales en base a la ley escrita y a la tradición de los ancianos. Por otro lado, los saduceos solamente creían en la ley escrita. Los escribas interpretaban dicha ley escrita. Los esenios tenían una interpretación más comunitaria, estricta, pues se apartaban de toda la contaminación del mundo. Y por otro lado estaban los celotes, que vinculaban la ley con la liberación nacional de todo dominio extranjero. Y sobre las creencias de la resurrección. Bueno, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Los esenios tenían una versión más apocalíptica sobre la resurrección. En cuanto a la relación con Roma, que era el imperio que dominaba en esos días, los saduceos colaboraban para sacar beneficio y perpetuarse en el poder, mientras los fariseos resistían culturalmente el helenismo. Los fariseos querían que Israel se mantuviera puro a las enseñanzas de Jehová y que no se contaminara ni con la cultura, ni con el pensamiento romano, ni griego.
Por otro lado, los celotes luchaban contra Roma y los esenios se retiraban. Era como que ellos no se metían en asuntos terrenales. Lo de ellos era comunión con el Señor, apartado de todo el mundo, y esa era su misión. En cuanto al lugar de influencia que tenían, los fariseos, su influencia era en las sinagogas. Ellos estaban con el pueblo, con el burgo, con las personas comunes, pero con un estricto apego a la ley. De tal manera que aquel que no se sometía a la ley como ellos la concebían eran juzgados, señalados y hasta muertos en algunas circunstancias. Los saduceos trabajaban en el templo, su influencia estaba en el templo. Ahí estaban los sacerdotes, los que oficiaban los sacrificios y todo el merchandising que se vivían ahí. Vendían, compraban ovejas, palomas y así sucesivamente. Los escribas estaban en tribunales religiosos porque ellos eran los intérpretes de la ley escrita. Los celotes, por otro lado, su influencia era generando resistencias, reclutando personas y armando la guerra que tarde o temprano iban a desatar contra el imperio y la dominación romana en ese lugar. Por último, los esenios, ellos vivían en sus ciudades apartadas. Ellos no se metían en las cosas mundanas de este mundo, no opinaban, era pura relación con Dios. ¿Qué puedes tú sacar de esto a la hora de enseñar la palabra de Dios? Jesús nunca tuvo conflicto con los esenios. ¿Por qué? Porque ellos no se metían en asuntos de esta tierra y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos estaban apartados por otro lugar. Pero sí Jesús tuvo muchos roces con los fariseos que estaban con la gente común. Ellos competían con Jesús por el mismo público y con los escribas porque torcían el sentido de la ley para su propio beneficio. Y por último, Jesús tuvo muchos roces con los saduceos porque ellos temían que Jesús les quitara su dominio del templo y que el pueblo se volcara del templo hacia Jesús. Y los celotes, ellos vivían en su propio mundo de guerra. Es más, no te olvides que uno de los discípulos de Jesús era celote. De paso, ¿te acuerdas cómo se llamaba? La Biblia lo dice. Cuando nombra a los 12, dice, y el celote. Entonces, de esta manera, esto te puede ayudar a graficar un poquito tus sermones, a predicar muchísimo mejor y a tener un expertise más profundo a la hora de impartir la palabra de Dios. Si este video te ha gustado, te pido que lo puedas compartir, que le des me gusta, que me dejes un comentario si sabías esta información sobre los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios y los celotes. Dios te bendiga. Chao.